Daniel revelado el milagroso viaje de sueños, la inesperada lucha divina contra la oscuridad en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Daniel 1:1-2. Entre los cautivos se encontraba Daniel, un joven de noble descendencia que, a pesar de la lejanía de su hogar, mantuvo su corazón anclado en Yahvé, el único Dios verdadero. Su alma ardía por la tierra prometida, mientras una opulenta Babilonia lo rodeaba, llena de ídolos y profanación. Seleccionado junto a otros jóvenes hebreos, Daniel fue llevado a la corte del rey para ser adiestrado en la cultura y los caminos babilónicos. La majestuosa ciudad de Babilonia, con su arquitectura deslumbrante y rica en tradiciones de adoración a dioses extraños, le causaba inquietud. Aún así, en este entorno hostil, su fe permanecía intacta. En un momento de gran determinación, decidió no contaminarse con la comida y el vino real, pues sabía que desobedecería las leyes de Dios que había heredado. Su compromiso con la santidad era tan fuerte que incluso ganó la simpatía del jefe de los eunucos, quien le permitió probar su dieta. Daniel 1:8-11, días se convirtieron en meses, y en aquel entorno de oscuridad, la luz de la fe de Daniel comenzó a resplandecer. Dios le concedió sabiduría, conocimiento e incluso la capacidad para interpretar sueños, lo que se tornaría crucial en el giro inesperado de los acontecimientos de Babilonia. Una noche fatídica, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le trastornó y lo dejó sin descanso. Desesperado, convocó a todos sus sabios, encantadores y astrólogos, pero ninguno pudo satisfacer su inquietud. Frustrado y temeroso, el rey decidió que todos aquellos que no pudieran ayudar serían ejecutados. Daniel 2:1-13. Al enterarse de la amenaza de muerte, Daniel se dirigió a sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego, y juntos buscaron a Yahvé en ferviente oración, rogándole que les revelara el misterio. En una vigilia silenciosa, Dios escuchó su clamor, y esa misma noche, Daniel recibió la respuesta. Debía presentarse ante el rey y desvelar no solo el sueño, sino también su significado. Con una mezcla de temor y esperanza, se acercó a Nabucodonosor, quien lo miraba con ansiedad. Daniel, manteniendo humildemente su postura, comenzó: el secreto que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni encantadores, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos. Daniel 2:27-28. ¡Qué momento de gloria espiritual! A medida que Daniel le explicó el sueño, una visión de una enorme estatua que representaba reinos venideros, el rey se sintió confrontado por la soberanía de un Dios que estaba más allá de todo emperador. Este acto de fe le permitió no solo salvar su vida y la de sus amigos, sino también ser exaltado en la corte de Babilonia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, la gloria de Dios desafiaba las decisiones del rey. No tardó en erigir una estatua de oro que debía ser adorada por todos. Daniel 3:1. Daniel y sus amigos, animados por su fe en el Dios Altísimo, se encontraron en un dilema: inclinarse ante él ídolo o permanecer firmes en su devoción a Yahvé. La batalla contra la oscuridad apenas comenzaba, y el desenlace de su fe los llevaría a enfrentar momentos inimaginables. ¿Cómo optarían en esta prueba de vida y muerte? ¿Y qué milagros se manifestarían en su resistencia? La historia de Daniel apenas comenzaba a desplegarse, manteniéndonos en suspenso sobre el plan divino que aguardaba revelarse. En la vasta llanura de Dura, se levantó con esplendor la imagen de oro que había ordenado Nabucodonosor. Su brillo dorado reflejaba la arrogancia del rey y el reto a la soberanía de Yahvé. Las delegaciones de la ciudad se reunieron para la inauguración de este ídolo, y el aire se llenó de una mezcla de expectación y temor, mientras un sonido grandioso llenaba el ambiente. Trompetas y la música resonante llamaban a todos a rendir homenaje. Las mentes y corazones de los jóvenes hebreos, Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, se debatían con intensidad entre la obediencia al rey y la fidelidad a su Dios. ¿Podrían inclinarse ante esta imagen sin traicionar al Altísimo?
La palabra de Dios que habían creído resonaba en sus corazones, recordándoles que no debían adorar a otros dioses. Éxodo 20, 3-5. Mientras los rumores de la adoración se esparcían, la decisión de permanecer firmes iba tomando forma. Cuando sonó la música, una oleada de cuerpos se inclinó ante la estatua, pero allí, en medio de la multitud, se mantuvieron erguidos 3 jóvenes hebreos. Sadrac, Mesac y Abednego, desafiantes y desbordantes de fe, miraban al cielo, invocando silenciosamente la ayuda de su Dios. El eco de sus corazones clamaba: aunque nos arrojen al horno, no adoraremos a tus dioses. Daniel 3:17. Sus almas ardían con el fuego de la lealtad incomparable a Yahvé, su defienden el pacto. La mirada del rey se posó sobre ellos, y su rostro se ensombreció de ira. Con voz tronante ordenó que fueran traídos ante su presencia. Es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Daniel 3:14. Estos eran los momentos en que la adoración y la muerte danzaban peligrosamente cerca. Una pregunta pesada que demandaba respuesta. Con firmeza, Sadrac se dirigió al rey. No tenemos necesidad de responderte en esto. Si nos arrojan al horno de fuego, el Dios a quien servimos puede librarnos de él, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, también sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 16-18. Sus palabras, llenas de osadía, resonaron con la determinación de aquellos que entendían el carácter de su Dios. Esto enfureció a Nabucodonosor, quien ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. Los soldados, al ejecutar su mandato, fueron consumidos por el fuego, mientras que Sadrac, Mesac y Abednego fueron conducidos atados a la ladera ardiente. Con un giro del destino, el cielo se tornó un testigo. En medio de las llamas furiosas, ellos se encontraban caminando solemnemente, libres y protegidos como si acompañados por una figura divina. Daniel 3, 24-25, el rey, atónito, se levantó rápidamente. ¿No son 3 los que atamos en el fuego? ¿No he visto 4 caminando sueltos? Y el aspecto del cuarto es como de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. En esa revelación, la gloria de Dios se manifestaba visiblemente. La presencia del Altísimo salvando a sus fieles, demostrando que la fe, aunque desafiada, no es en vano. Al salir ilesos del horno, Nabucodonosor se postró ante el único Dios verdadero. Por tanto, yo edicto, que todo pueblo, nación y lengua que hable blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea desmenuzado, y sus casas sean puestas por basurero. Daniel 3:29. Pero detrás de este asombro, el rey ignoraba un propósito mayor que aún permanecía escondido. Mientras la historia de Daniel y sus amigos continuaba desarrollándose, un viento celestial soplaba, dejando entrever que el desafío había desencadenado un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. La promesa divina se disponía a revelarse en poder y gloria. ¿Qué nuevo ciclo de liberación y juicio se avecinaba? El misterio aún aguardaba su momento bajo la soberanía del Altísimo. A la sombra de la tumultuosa proclamación de Nabucodonosor, la noticia de la liberación de Sadrac, Mesac y Abednego se esparció como el viento en la llanura. Millones de corazones, con asombro y confusión, vibraban con la historia de cómo el fuego no había tocado a los fieles hebreos. La imagen dorada, destinada a convertirse en objeto de adoración, ahora cargaba con el peso de su oscuro fracaso. Aquella noche, las estrellas parecían titilar con más fuerza, como si celebraran el triunfo de la fe sobre la opresión. Daniel, quien había observado desde lejos la ferviente prueba de sus amigos, sintió un fuerte latido en su espíritu. En ese momento, el Señor lo llenó con una profunda revelación. Los acontecimientos de aquel día no eran meras coincidencias, sino parte de un intrincado plan divino. Dios había comenzado a mover las piezas sobre el tablero de la historia, y Daniel se sintió llamado a interceder y buscar su rostro con fervor. Mientras tanto, Nabucodonosor volvió a su palacio, su mente atrapada entre el terror y la confusión. ¿Cómo podían 3 hombres, atados y arrojados al fuego, emerger sin una sola quemadura? Su mente, llena de dominio y orgullo, sabía que había algo más allá de su comprensión. Esa misma noche, la ansiedad invadía su corazón, y se sintió acosado por sueños inquietantes que jamás había experimentado. Esa noche, cuando se puso a dormir, su sueño se volvió un torrente de imágenes descontroladas y significados oscuros. Vio un enorme árbol que crecía en medio del mundo, alto y fuerte, cuya copa tocaba los cielos. Pero de repente, un ángel descendió y clamó: «Corta el árbol. Despoja su follaje y derriba su altura». Daniel 4:14.
Nabucodonosor despertó empapado en sudor frío, su corazón palpitando descontroladamente, y en sus pensamientos solo había terror. Así, cuando el amanecer dio paso a la luz, el rey llamó a los sabios y adivinos de Babilonia para que le interpretaran el sueño, pero ninguno pudo ayudarle. El reino entero se hallaba en las garras del desasosiego, y ambas ciudades, Babilonia y Jerusalén, se encontraban en la misma encrucijada de un destino ineludible y celestial. Finalmente, Daniel fue llamado ante el rey. Con seriedad y respeto, escuchó el angustioso relato del sueño. Cuando Nabucodonosor terminó de describir su visión, Daniel sintió el peso de Dios sobre él, y su corazón se llenó de compasión y de la verdad que tenía que ser proclamada. Oh rey, el árbol que has visto es tú mismo, que has crecido y se ha hecho fuerte, pero será cortado a causa de tu orgullo. Daniel 4:22. Las palabras resonaron como truenos en la sala de palacio. El poderoso rey escuchaba, y su corazón se estremecía ante la gravedad del mensaje. Daniel, en medio de su temor, expresó un llamado a la humildad, instando a Nabucodonosor a buscar al Dios Altísimo y a apartarse de sus caminos malvados. Quizás será prolongada tu paz. Daniel 4:27, concluyó, dejando al rey en un abismo de contemplación. Nabucodonosor, en su desafío a Dios, no sabía que sus días estaban contados. La soberanía divina, obscurecida por su arrogancia, estaba por reafirmarse con poder. Aunque había venido un gran despertar, un nuevo juicio se avecinaba para Babilonia, destinado a probar la fe del rey. La historia de Daniel y su propósito no había hecho más que comenzar, y el ciclo de revelación divina aún aguardaba su desenlace. Mientras el cielo se oscurecía, Dios tejía un destino que iría más allá de la comprensión del hombre. Su plan soberano continuaba en acción, preparándose para desatar restauraciones aún mayores, mientras el sueño del rey resonaba en un eco premonitorio. ¿Quién puede resistir al Altísimo? Los límites de la soberanía de Dios se despliegan para quienes están atentos, y la historia continuaría revelando un milagro aún más extraordinario. Aquella mañana, el sol surgió por el horizonte, brillante y decisivo, como un recordatorio de la soberanía de Dios en cada aspecto de la vida. Nabucodonosor, agobiado por la inquietud, se sentó en su trono, la imagen dorada aún presente en su mente, mezclada con el eco de las advertencias de Daniel. Cada instante parecía un juicio, y el rey no podía escapar del profundo pavor que había inundado su ser. Mientras tanto, Daniel, en su habitación apartada, se sumió en la oración. Con un espíritu ferviente, buscó la sabiduría divina, deseando no solo bienestar para el rey, sino que Nabucodonosor entendiera la gloria del verdadero Dios que, en su infinita misericordia, lo llamaba al arrepentimiento. Señor, aunque tu pueblo está en opresión, tu propósito prevalecerá. Despierta al rey a tu verdad, clamó. Aun sabiendo que el camino se llenaría de dificultades al caer la tarde, Nabucodonosor convocó a su corte nuevamente, y esta vez fue acompañado por su líder de sabios, quien, temeroso por el destino de su rey, se atrevió a sugerir: Majestad, quizás debas actuar antes de que el juicio se consuma. Humillarse ante el Dios de Daniel podría asegurar tu reinado. Es lo que la sabiduría aconseja, susurró, viendo el destello de desesperación en los ojos del rey. El rey, abrumado por la incertidumbre, sintió el peso de esas palabras, pero su orgullo aún luchaba en su interior. Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia. Arrodillarme delante de un Dios que los hebreos proclaman, pensaba, mientras las imágenes del árbol y del ángel clamando en su sueño volvían a atormentarlo. Pasaron los días y la angustia del rey se transformó en furia. Decidió hacer una gran celebración en su palacio, un festín que proclamara su grandeza ante el pueblo. Miles se reunieron para alabar al rey y a su imagen, en un intento vano de desviar la angustia que le atormentaba. Pero en su corazón había una inquietud más profunda, una lucha entre la arrogancia y la necesidad de un rescate. Mientras el banquete se celebraba, las miradas entre los invitados se cruzaban. Daniel, aunque no había sido invitado, sintió el impulso de asistir, sabiendo que el tiempo estaba próximo. Al llegar, el aire estaba cargado de risas y músicas, pero una sombra parecía envolverse sobre la escena. Al encontrarse con el rey, Daniel vio que el desenfreno no había hecho más que aumentar la desesperación en Nabucodonosor. Sin temor, se acercó y dijo: Rey, escucha. El Dios del cielo te sigue llamando. Reconócelo y su poder te será revelado. Concede a tu corazón un espacio para el arrepentimiento y serás restaurado. Las palabras de Daniel resonaron, y el rey sintió la verdadera lucha en su ser, la gloria de su reino contra la humildad ante el Dios supremo. En su pecho, un fuego ardía, no uno de peligro, sino uno que desafiaba su orgullo.
En ese instante, alzó la mirada al cielo, buscando respuestas. Entonces, hubo un silencio perturbador. La música cesó, y el bullicio de la fiesta se apagó. El temor del Altísimo se sentía en el aire, y todos presentían que lo que estaba a punto de suceder era algo de dimensiones celestiales. Nabucodonosor, luchando contra la batalla más significativa de su vida, había llegado al punto de decisión. Aquel encuentro estaba marcado por un nuevo comienzo, una encrucijada en la que el destino del rey de Babilonia pendía de un hilo. Las sombras de su orgullo habían llegado a su límite, y la luz de la verdad se hacía más brillante. Daniel, rodeado de un silencio expectante, comprendió que la revelación de Dios sobre la soberanía del rey iba más allá de un simple juicio, podía ser el inicio de un asombroso cambio. El cielo estaba expectante, y la eterna sabiduría de Dios aguardaba el momento. La pregunta flotaba en el aire: ¿se sometería Nabucodonosor al mandato divino, o su orgullo lo llevaría a la perdición? Así, el camino se extendía frente a ellos, lleno de prometedoras posibilidades y peligros inminentes. La historia estaba llegando a su desenlace, y el relato de la lucha entre el orgullo humano y la soberanía divina estaba por revelarse en toda su plenitud. ¿Hasta dónde se atrevería Dios a llegar para mostrar su gloria y restaurar a su pueblo? Una nueva trama vibraba en el corazón de la historia, el capítulo por venir podía cambiarlo todo. El silencio en el gran salón del banquete se había hecho tan intenso que parecía que el aire mismo contenía la respiración. Los rostros de los nobles se tornaron pálidos, al igual que los de los músicos, quienes dejaron caer sus instrumentos, como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos. Nabucodonosor, con el pecho agitado, sintió que el latido de su corazón sonaba más fuerte que el eco de los lamentos de sus consejeros. «¿Qué es lo que está ocurriendo?», murmuró el rey, mirando a su alrededor con desesperación. Cualquier respuesta parecía distante, atrapada entre su orgullo y el temor que crecía como hierba en un campo. Al encontrarse nuevamente con los ojos de Daniel, sintió que el tiempo se detuvo. «Rey», continuó Daniel, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud. «No temas. El Dios del cielo te habla. Él anhela que conozcas su verdad y su poder. Humillarte ante Él no es una pérdida de dignidad, sino el primer paso hacia la verdadera grandeza». Las palabras del profeta calaron hondo en la conciencia del monarca. En su interior, la lucha se intensificaba. Recordó el sueño, la imagen del árbol que era talado y el ángel que lo proclamó perdido y despojado de su reino. Clamó a Dios en su mente, mientras la furia y el orgullo parecían un contrincante difícil. De repente, el silencio fue interrumpido por un fuerte clamor, como el estremecimiento de la tierra. Las luces del candelabro parpadearon y un soplo de viento recorrió el salón. Aquel fenómeno hizo que los nobles temblaran de miedo mientras la presencia divina parecía manifestarse en un torrente de gloria. «Esto es un aviso, oh rey», declaró Daniel con firmeza, mientras su mirada se mantenía en la del monarca. «El Altísimo ha decretado que serás despojado de tu trono hasta que reconozcas que el Señor Dios es soberano sobre el reino de los hombres». Los murmullos crecieron en la sala. Algunos se taparon la boca, asombrados, otros miraron a Nabucodonosor, expectantes por su respuesta. El rey sintió que la presión le aplastaba el pecho. Podía sentir cómo su orgullo comenzaba a resquebrajarse en la luz de una verdad innegable. «¿Qué haré?», se preguntó Nabucodonosor en su interior, angustiado. En su mente viajaban imágenes del reino que había construido, del brillo del oro y de los honores que había acumulado. Entonces, la voz de Dios resonó a través de su impotencia. «Entrégame tu corazón, y yo te daré lo que ansías. La verdadera gloria reside en el reconocimiento de mi poder». En esa fracción de segundo, algo cambió en Nabucodonosor. Comenzó a entender que su lucha no era solo contra Daniel ni contra el profeta, sino que se trataba de una confrontación con la voluntad del Altísimo. La mirada plácida de Daniel penetró su corazón, como una chispa en la tormenta. Si tan solo tuviera el valor de ceder, pensó, en medio del torrente emocional. Mientras contemplaba la imagen de su trono, sintió que en el fondo de su ser brotaba un deseo profundo de liberarse del yugo de su orgullo. «Es el momento, oh rey», lo empujó Daniel, «humíllate, y serás levantado. Busca al Dios de Israel, y Él te mostrará la verdad». Sin embargo, el tiempo se deslizaba rápidamente hacia lo inevitable. En la cercanía de la desesperación, una voz desconocida resonó en la mente de Nabucodonosor, instándolo a aferrarse a su posición y su poder. El susurro de la advertencia seguía atronando: «¿Acaso no eres tú el rey de Babilonia? ¿Vas a entregarlo todo por un dios desconocido?
La batalla escalaba en el interior del monarca, y cada segundo era crucial. El cielo parecía inclinarse, presenciando la inminente decisión de Nabucodonosor. Su respuesta podía ser un trono eterno o una caída terrible. El destino del rey y de su reino pendía en ese momento crucial. Lo que estaba a punto de suceder marcaría no solo su vida, sino la historia de Babilonia y el pueblo de Israel. La lucha entre la soberanía divina y el orgullo humano ya había comenzado, y sus consecuencias revelarán la profundidad del amor y la justicia de Dios, reafirmando que su propósito siempre prevalece. La presión del momento se apoderaba de aquellos presentes. Daniel, sintiendo la urgencia del tiempo, se preparó para la revelación del futuro. Mientras el rey sopesaba su decisión, la luz de la verdad brillaba más intensamente que nunca. Era una invitación a experimentar el poder de un Dios que transforma corazones. La siguiente palabra de Nabucodonosor podría cambiarlo todo. Su corazón sería quebrantado por la humillación ante el Altísimo, o se aferraría a su corona, desafiando el decreto del cielo. La batalla estaba lejos de concluir, y el destino de todos dependía de la elección de un rey que, de pronto, se encontraba en la encrucijada de la eternidad. Las miradas estaban fijas en Nabucodonosor, que permanecía inmóvil, atrapado entre la razón y el instinto, una escena cargada de tensión que hacía eco de los antiguos pronósticos de los profetas. La servidumbre contuvo el aliento, sufría por su rey, mientras que los nobles debatían en sus corazones si era mejor inclinarse ante un nuevo poder, el poder del gran Dios, o aferrarse a la tradición que sus manos habían forjado. ¿Por qué vacilas, oh rey?, resonó la voz de Daniel, como un faro en medio de la tormenta de su mente. No es tu trono el que está en juego, sino tu alma. El que busca, hallará; el que llama, le será respondido. En ese instante, otro retumbó por los empedrados muros del salón. Una sensación de temor reverente llenó el espacio cuando una sombra cruzó el fondo, moreando como una nube oscura ante la luz de la sabiduría. Ciertamente, el Señor había enviado un mensaje a su siervo Daniel, y el tiempo se precipitaba hacia su cumplimiento. ¿Y si no lo hago? Nabucodonosor se preguntó, su mente abrumada por la perspectiva del futuro. La avidez por su propia gloria luchaba contra el anhelo de la reconciliación. ¿No es mejor ser rey sobre un reino en sombras que un súbdito de un Dios que no veo? Los reinos de este mundo son efímeros, oh rey, respondió Daniel, su voz fuerte y clara. El Altísimo revelará su gran poder, y solo a aquellos que se humillan les será concedida la verdadera grandeza. Mientras el rey meditaba, un escalofrío recorrió su espalda. Recordó el consejo de sus propios sabios, quienes siempre habían hablado del miedo en lugar de la verdad. Mas, aquí estaba Daniel, un hombre que había cimentado su vida en la adoración al Dios Altísimo, con un testimonio de poder que desafiaba toda lógica. En su corazón, el rey comenzó a comprender que quizás era el tiempo de rendir cuentas. De repente, una pasión ardiente de verdad llenó el aire y los nobles, conscientes del cambio en el ambiente, comenzaron a murmurar unos con otros, y algunos se atrevieron a pedir un Dios que interviniera. Era un momento clave. El corazón de Nabucodonosor pendía entre lo terrenal y lo celestial, entre lo emocional y lo espiritual. «Dame fortaleza, Dios de Israel», clamó en su alma. Fue entonces que algo dentro de él, como un río que rompe diques, afloró, y su orgullo comenzó a desvanecerse. «No soy solo un rey», empezó a articular Nabucodonosor con lentitud. «Soy un hombre que ha vivido bajo el sol, olvidando que el verdadero sol es eterno». Daniel, viendo la batalla que se libraba en el rey, sintió una oleada de esperanza. «Ahora, oh rey», instó con fervor. «Dios está frente a ti. Decide seguir el camino de la verdad, y serás elevado. Las promesas del Altísimo no se desvanecen. En tu humillación, Él encontrará tu grandeza». Como un eco antiguo, las palabras resuenan en los corazones de todos los presentes. En un instante de claridad, Nabucodonosor percibió el hilo divino que entrelazaba la historia de su vida con el plan eterno de Dios, y una lucha feroz embargó aún más su pecho. De pronto, un temblor sacudió el salón, como si la tierra misma respondiera a la lucha interna del rey. La magnificencia del entorno pareció diluirse, y lo que una vez fue imponente adornado con oro se tornó opaco y distante. «¿Seré el rey que me he creado, o el rey que Dios ha deseado?», preguntó él con un murmullo angustiante. El esplendor del trono ya no lo seducía. El peligro de su arrogancia se tornó evidente. Ahora conocía su verdad: un rey seguirá siendo rey, o un rey caerá ante el Altísimo. Los cielos estaban observando, la historia se estaba escribiendo en el hilo del destino.
rey Nabucodonosor, llamaron a su atención, mientras las sombras tomaron forma, revelando la inminente decisión de su vida. Aquel decreto no era un simple destino, sino la esencia del mismo plan de Dios. Has llegado al umbral de un encuentro que cambiará el curso de tu historia. Y mientras el silencio comenzaba a descender, Nabucodonosor sintió el peso de la elección atrayéndolo hacia el trono espiritual que siempre había existido. La gloria y la humillación estaban entrelazadas en enunciados nuevos. En este momento, murmuró Daniel, te enfrentas a la soberanía de Dios. ¿Recibirá tu corazón la invitación a transformar no solo tu reinado sino el destino de Babilonia? La respuesta estaba al borde de sus labios, un laberinto de poder y propósito divino aguardaba en su interior. El cielo y la tierra parecían esperar, mientras la decisión se evaporaba en un susurro, revelando que la batalla por el corazón del rey estaba lejos de culminar. El silencio era denso, como el aire antes de una tormenta. Nabucodonosor luchaba contra las corrientes de un destino que parecía decidido a arrastrarlo hacia la luz, mientras él se aferraba desesperadamente a las sombras de su propia creación. Los murmullos entre los nobles se desvanecieron, y el único sonido que llenaba el salón era el latido febril de su corazón, resonando con preguntas que le desgarraban el alma. ¿Qué pasará si me humillo ante él? ¿Qué significado tendrá mi reinado si me arrodillo ante un Dios que no tengo poder para ver? Formuló al fin, con un temblor en la voz que delataba su conflicto interior. La magia de su poder terrenal se desvanecía ante la realidad de un universo que no se doblegaría ante su voluntad. Daniel, sintiendo el peso de las palabras no pronunciadas del rey, se adelantó una vez más, su presencia como un faro en la oscuridad. Oh rey, no hay mayor victoria que la que se obtiene al someterse al Creador de todas las cosas. Tu lucha no es con tu Dios, sino con tu propio corazón. Su amor es mayor que tu orgullo, y su misericordia es más profunda que la más oscura de tus sombras. El pueblo observaba en un susurro, cautivado por las palabras llenas de poder y gracia. En aquel breve instante, el rey vislumbró la grandeza de la paz que podría alcanzar si renunciaba a la lucha en su propio corazón. Sin embargo, mientras la luz comenzaba a romper las murallas de su alma, un eco distante hizo tambalear su resolución. La recordación de sus ídolos, tallados en oro y decorados con joyas, lo llamó desde su exilio espiritual. La tentación de seguir adelante con su imperio aún vibraba en su pecho, haciendo eco de las advertencias de los más viejos entre sus consejeros, quienes se sentían amenazados por la llegada de un dios que reclamaba la primacía sobre el trono que él había construido. ¿Cómo podría renunciar a mi legado?, murmuró Nabucodonosor, el miedo alimentando sus dudas. La gloria de Babilonia se construyó sobre mis decisiones. Ah, rey, la verdadera gloria descansa en el reconocimiento de su soberanía. Daniel insistió, su voz resonando como un gong. No te aferres a una gloria que se desmoronará en el polvo, cuando puedas ser un rey que sea recordado en los libros de la eternidad. Un segundo temblor sacudió el salón, y aquel eco de poder parecía venir de más allá de las estrellas, retumbando y limitando el aliento de aquellos que fueron testigos. Una palabra profunda resonó en el corazón del rey, humildad. Lo que el Altísimo ha decretado, es lo que se realizará, continuó el profeta, su tono cargado de unción. Él te brinda una oportunidad, oh rey, para que sigas su propósito. La escritura está en las paredes, Mene, Mene, Tekel, Parsin. La sombra del juicio flotaba en el aire, y Nabucodonosor, entonces, empezó a temblar. Tal vez había llegado el momento que los cielos habían decretado desde antes de la fundación del mundo. La paz del Altísimo comenzaba a penetrar su corazón desgarrado. ¿Y si me humillo?, pensó. ¿Qué podría suceder realmente? ¿Acaso la salvación no es mayor que la gloria?, resonó la voz interior que lo abrumaba. La guerra en su interior ahora cegaba su mirada hacia el trono, prometiendo una revelación más allá de lo terrestre y un cambio celestial que se manifestaría ante las naciones. Finalmente, Nabucodonosor, sintiendo el llamado de Dios más firme y más claro que antes, decidió dar un paso al frente. Su voz, aunque vacilante, rompió el aire. He decidido, quiero conocer al Altísimo. El murmullo reverberó entre la multitud, llevándolos a un punto de quiebre espiritual, con su propia historia entrelazada en el destino del rey, y justo cuando la luz del amanecer empezaba a señalar el giro del destino, un nuevo susurro vino desde las profundidades de su alma. Pero, ¿qué siguiente paso exigirá su presencia? El reino de los cielos se acerca, y su sombra está a la puerta. Mientras el reino de Babilonia se tambaleaba al borde del cambio, el cielo se preparaba para una revelación aún mayor, una que desafiaría no solo al rey sino a cada nación bajo su dominio. La historia estaba a punto de girar, y con ella,
el destino de todos los que pensaban que su fuerza estaba en su poder terrenal. Así, Nabucodonosor se hallaba en la antesala de la transformación verdadera, las puertas del propósito divino estaban a punto de abrirse, y lo que vendría revelaría no solo a un rey, sino a un pueblo que finalmente comprendería la profundidad del amor de Dios. La victoria esperada era solo el comienzo, y el tiempo avanzaba para cumplir lo que aún no se había revelado. Nabucodonosor quedó en pie, con su corazón palpitante, sintiendo el eco de su declaración resonar en los muros del palacio. Las miradas atónitas del pueblo reflejaban no solo sorpresa, sino una gran esperanza. Era como si una chispa de fe se avivara entre ellos, y el rey, a medida que miraba a las caras de su pueblo, notaba que algo profundo comenzaba a cambiar dentro de él. El aire, espeso de temor, comenzó a agitarse con la posibilidad de una redención. Daniel, al ver la decisión del rey, se sintió impulsado a alentar aún más. Oh rey, ahora es el momento de la verdad. La decisión tomada debe ser sellada con actos que confirmen tu nueva senda. El Altísimo no solo busca que reconozcas su poder, sino que vivas en conformidad con su voluntad. El Altísimo, murmuró Nabucodonosor, como si pronunciar el nombre del Dios de Daniel le diera un nuevo aliento. La lucha interna continuaba, pero ahora había un destello de resolución en su mirada. El rey se dio cuenta de que la senda ante él no sería fácil. El orgullo que había sostenido su reino comenzó a desmoronarse, como las estatuas de sus ídolos, y la verdad divina se alzaba ante él como un sólido faro de esperanza. Pero, ¿qué debe hacerse?, preguntó el rey, su voz ahora teñida de una inquietud genuina. ¿Cómo puedo caminar en el camino del Altísimo sin perder lo que he construido? Daniel respondió con la sabiduría que el Señor había depositado en él. Primero, el rey debe rechazar los dioses de oro y la vanidad de este mundo. El Altísimo aborrece la arrogancia y busca un corazón puro. Debes empezar a adorarle en espíritu y en verdad, y a mostrar al pueblo que hay un camino más alto, uno que lidera hacia la eternidad. Mientras las palabras del profeta reverberaban en la sala, el rey sintió una mezcla de temor y esperanza. El lugar donde se reunían los nobles de Babilonia había sido el centro de su gloria terrenal, y ahora, estaba a punto de convertirse en el escenario de su transformación espiritual. Siendo rey, debo ser el primero en dar el paso, dijo Nabucodonosor con una voz que adquiría un nuevo tono de certeza. Los nobles que lo rodeaban intercambiaron miradas inquietas, temerosos del cambio que se avecinaba. Que se erija un decreto en mi nombre, proclamando el reconocimiento del Altísimo Dios de Daniel sobre todas las naciones y los pueblos de Babilonia. Los murmullos de la corte se tornaron en un sordo clamor. La sombra del juicio propuesto se cernía sobre ellos, y aquellos que habían estado allí al lado del rey comenzaron a temer el precio de esta declaración. Sin embargo, había también un aire de expectativa. Lo que había comenzado como una lucha personal se transformaba en una lucha colectiva ante la soberanía de Dios. La transformación de Nabucodonosor no se limitaba a un acto simbólico, era la semilla de un cambio radical que podría desmantelar el imperio de idolatría que había conocido. No obstante, en los profundos recovecos del corazón del rey, aún latía la preocupación por lo que dejó atrás. Mientras tomaba decisiones que estaban a punto de repercutir en la historia, podría haber consecuencias inesperadas. Con este pensamiento, un sente más oscuro entró en la sala. Un mensaje profundo vino sobre él: ¿puedes seguir adelante con el propósito del Altísimo sin enfrentar las contenciones de aquellos que se aferran a las sombras? El rey sintió el peso de la responsabilidad, y su rostro se tornó sombrío. Las traiciones en quienes había confiado durante años fluyeron en su mente como un torrente. La oscuridad no se rendirá fácilmente, se dio cuenta, mientras el eco de esa verdad resonaba en su interior. En ese momento culminante, Daniel, discerniendo el temor que se enraizaba en el corazón del rey, pronunció estas palabras: «Oh rey, no temas. El Altísimo está contigo, y su poder te sostendrá en cualquier batalla que se presente. La oscuridad puede avanzar, pero recuerda que la luz no puede ser extinguida». Al concluir, un viento manso pareció atravesar la sala, llenando los corazones con una nueva esperanza. La victoria no solo aguardaba al rey en los cielos, sino también a todo un pueblo que estaba empezando a vislumbrar el verdadero poder del Dios que había sido olvidado. De hecho, los cielos ya estaban a punto de revelarle a Nabucodonosor un misterio profundo sobre la soberanía divina, un camino trazado para su vida que abarcaba no solo su reinado, sino la historia de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo el Altísimo utilizaría a un rey tan caído para llevar un mensaje de redención al mundo entero? Con cada pulsación de su corazón resonando,
El rey se preparaba para dar su siguiente paso hacia un destino que había sido escrito mucho antes de que él imaginara el inmenso poder de aquel que había creado los cielos y la tierra. La revelación del plan soberano de Dios estaba a la vista, y la historia, en su plenitud, estaba a punto de arder en llamas de gloria. Nabucodonosor, impulsado por la nueva resolución en su corazón, se levantó de su asiento. La multitud contenía la respiración, ansiosa, como el tiempo mismo se detuviera en anticipación. Había una batalla en el aire, no solo en el corazón del rey, sino también en la atmósfera cargada de historias no contadas. Los ritos pasados de venerar ídolos se encontrarían de frente contra la fe renovada en el Dios de los cielos. En mi nombre, se proclamará este decreto, comenzó a dictar el rey con voz poderosa, resonando en cada rincón del palacio. Ningún hombre, mujer ni niño en esta tierra podrá adorar a otra deidad que no sea al Dios de Daniel, el Altísimo que vive y reina eternamente. Las palmas de los nobles se encontraban tensas, los rostros entre asombrados y aterrorizados. Aquel que había levantado un imperio de orgullo estaba ahora desmantelándolo con sus propias manos. Sin embargo, en el fondo, el rey sabía que no sería un proceso pacífico. La oscuridad nunca se rinde sin resistencia. «Oh, rey», exclamó un noble, su voz temblorosa como el viento entre las hojas secas. «¿Qué pasará con nuestros antiguos dioses y nuestros sacrificios?» La ira de aquellos que se aferran a lo que conocen es terrible. Nabucodonosor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las amenazas eran palpables, danzando en las sombras de la sala. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar los poderosos? Su círculo de confianza, que le había garantizado autoridad, comenzaba a parecerse más a una jaula que a un consejo. Pero, empoderado por la reafirmación del Altísimo, se sintió obligado a continuar. «Lo que he dado, también puedo quitar», declaró, con firmeza y determinación. «El Dios de Daniel es el único que puede salvar, y en él confío». La arrogancia de las sombras caerá ante la verdad de la luz. Mientras sus palabras se secaban en el aire, una profunda inquietud comenzó a germinar. Nabucodonosor sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Al regresar a su alcoba, sintió la presión de la responsabilidad aplastarlo como una roca. La soledad lo abrazaba, y su mente estaba llena de preguntas sobre el futuro de su reino y el precio de su nuevo camino. Una sensación de angustia empujaba en su interior, como si la oscuridad estuviera tramando su contraataque. Esa misma noche, el rey tuvo un sueño perturbador, donde vislumbró una gran estatua de oro, plata, bronce y hierro, que colapsaba ante la fuerza de una piedra cortada sin manos. En su corazón entendió, no había imágenes que pudiera concebir, era un mensaje del cielo. La mañana siguiente, con el sueño martillando en sus pensamientos, buscó a Daniel, quien había sido una fuente de verdad y revelación. Al llegar ante el profeta, el rey preguntó con desesperación: «¿Qué significa este sueño? ¿Será esto una señal del Altísimo sobre mi destino?» Daniel, con la gracia que le era otorgada, miró a Nabucodonosor a los ojos. «Oh rey, este sueño es una revelación del tiempo que vendrá. La estatua representa tu reino y los que vendrán después de ti. Pero la piedra que destruye toda idolatría y arrogancia es el reino de Dios que jamás será movido». Nabucodonosor sintió un nudo en su vientre. La verdad era abrumadora, su reinado estaba marcado por una decadencia inevitable. Sin embargo, ¿podía el Altísimo aliviarlo de esa carga? El peso del reino caía sobre sus hombros, y con un renovado sentido de urgencia, se preguntó cómo podría cambiar la trayectoria de su imperio y por ende, de la historia. ¿Podría realmente ser un instrumento en las manos de Dios? Justo en ese momento de reflexión, Daniel cerró los ojos, buscando la dirección divina. El ambiente se tornó intenso, la voz del Altísimo resonó en su interior, sugiriendo que la batalla que el rey enfrentaría no sería solo por su reino, sino también por su alma inmortal. «Rey Nabucodonosor, el Altísimo tiene un plan para ti, uno de gloria, uno de transformación. La victoria viene a través de la humildad y el reconocimiento de su soberanía. No temas los gigantes que se alzan, pues serás un testimonio de su poder». Con el corazón palpitante, el rey comprendió que su camino iba más allá de sí mismo. Dios había tejido en el telar del tiempo un propósito que se desplegaría no solo en su vida, sino en la redención de muchos. ¿Qué decisiones tomaría para que esa revelación se realizara? ¿Sería capaz de enfrentar a aquellos que se aferraban a la oscuridad? La luz titilante de la verdad iluminaba su camino. Así, en la penumbra del palacio, comenzaba un nuevo capítulo de su historia,
donde la batalla entre lo divino y lo terrenal estallaría en magnificencia. La jornada de Nabucodonosor avanzaba, y lo que ya había sido profetizado estaba a punto de hacerse realidad. Para el Altísimo, no hay nada imposible. En el corazón de Babilonia, un cambio trascendental se gestaba mientras la voz de Daniel resonaba en la mente de Nabucodonosor. La revelación de que el Altísimo tenía un plan para él comenzaba a cristalizarse en su interior. Sin embargo, con cada nuevo paso hacia la verdad, el rey se encontraba atrapado entre su orgullo y la súplica de humillación que, como una espada de doble filo, podía conducirlo a la liberación o a su perdición. Aquella noche, mientras los candelabros aseguraban su luz en el palacio, el rey se mostró reacio a sucumbir a la voz interior que lo instaba a la obediencia. ¿Cómo podría un rey rendirse ante otro rey que no puedo ver?, pensaba, mientras el ecos de los ritos de sus ídolos aún reverberaban en su mente. Sin embargo, otro eco, más potente y divino, comenzaba a romper las cadenas de su resistencia. El Dios de Israel no solo buscaba la alabanza de un rey, sino la entrega de un corazón. Al día siguiente, el sol despuntó con un brillo renovador. Sin embargo, la sombra del conflicto aún envolvía la vida cotidiana en la ciudad. Nabucodonosor, sintiendo que cada mirada susurraba a sus espaldas, decidió actuar. Convocó a sus consejeros, los mismos que habían estado a su lado, quienes por años habían alimentado su ego. No obstante, lo que se avecinaba sería diferente. Su orden resonaría con el peso de la verdad que había encontrado. Reunid a todos los pueblos y naciones de mi reino. Proclamaremos la grandeza del Dios que ha revelado su poder a través de Daniel, exclamó el rey, su voz firme, determinando que el tiempo había llegado para rechazar los ídolos que había venerado. En sus palabras había un temblor, pero también la chispa de una fe que comenzaba a encenderse. Mientras se organizaba la gran asamblea, el cielo esperaba expectante. El Altísimo, que había estado en la sombra de la historia de Babilonia, ahora era llamado a la luz en un acto de declaración. Los nobles, aunque escépticos, sintieron la carga del cambio, mientras la multitud se congregaba, llena de interrogantes sobre lo que podría significar esta proclamación. Con gran pompa y ceremonial, el rey tomó su lugar, uniendo a su pueblo en alabanzas inusuales para la era de la idolatría babilónica. Nabucodonosor se dirigió al pueblo con convicción. «Oh, habitantes de Babilonia. Escuchad y prestad atención. He experimentado el poder del Dios de Daniel, y su soberanía ha sido revelada incluso a mí, un rey. Su nombre será proclamado en todas las tierras. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y en él buscaremos nuestra justificación y protección». Pero el corazón del faraón comenzaba a temblar al pensar en la oposición. No todos están preparados para esta verdad, reflexionó mientras miraba a su alrededor, reconociendo rostros que una vez le habían alabado por su esplendor. En el fondo de su ser, un temor susurrante empezaba a despejar la valiente decisión que había tomado. Sin embargo, lo que parecía un momento de gloria estaba a punto de tornarse en una prueba de lealtad y fe. Mientras Nabucodonosor terminaba su discurso, el eco de un rayo estalló en el cielo, como un recordatorio de la autoridad divina que, aunque distante, todavía era palpable. Al siguiente instante, un grupo de dignatarios se levantó, desafiando el nuevo orden del rey. «Majestad, tus palabras han traído caos. ¿Qué pasará con nuestros dioses? Nosotros no le rendiremos culto a un dios desconocido». La multitud susurró, y la tensión en el aire se tornó palpable, como un hilo delicado que podía romperse de cualquier forma, desatando la furia de un rey que luchaba por establecer su nuevo camino en medio de una vasta oposición. Los nobles se miraron entre sí, sintiendo la presión del cambio que ya estaba en sus corazones, y el rey, al notar la resistencia, sintió su confianza tambalear. «¿Qué sucede, oh nobleza?», preguntó Nabucodonosor, su voz firmemente estabilizada, pero interiormente roído por la duda. «Majestad, el pueblo no ha sido preparado para abandonar sus tribus y sus tradiciones. Los gritos de adoración a otros ídolos luchan contra tu decreto», respondió un dignatario, su voz adormecida por el temor a lo que podría venir. Mientras la bruma se espesaba, el rey sintió el pulso del desafío. Sin embargo, el aire anticipaba una revelación aún mayor que su propia proclamación. El Altísimo había traído lo que parecía un simple decreto, pero en realidad era un desafío al mismo corazón de la adoración. Nabucodonosor recordó las palabras de Daniel: la verdadera victoria se hallaba en ceder ante la grandeza de Dios, y en ese momento, la elección se hacía clara. En el centro de la plaza, el eco de su propia proclamación resonaba con fuerzas divinas y con la urgencia de un futuro que se acercaba, una decisión que iba más allá de la realeza, por la salvación de su pueblo. Así,
Nabucodonosor levantó la frente, y con determinación renovada, repitió con más fervor: El Dios de Daniel, el Altísimo, será adorado como el único Dios verdadero en esta tierra. Aquellos que se resistan a su gloria conocerán el juicio, y aquellos que se humillen ante él serán elevados. Las palabras fluyeron de sus labios como agua viva, atravesando la resistencia de la multitud mientras un nuevo temor respectivo se formaba en el ambiente. Un gran susurro de aprobación reverberó a través de la gente, y por primera vez en su historia, un rey había proclamado el reconocimiento de la soberanía de Dios en un lugar sumido en la idolatría. Las sombras de la oposición comenzaron a dispersarse, como la niebla frente al amanecer. El rey había abierto la puerta no solo a su propia transformación, sino a la del pueblo entero. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y el cielo se preparaba para lo que vendría. Sin embargo, como siempre, la historia de Dios no se desarrolla sin oposición. Mientras el Altísimo comenzaba a descender en gloria sobre Babilonia, una sombra oscura planeaba retaliar. El destino del rey se entrelazaba con el futuro de todos, y el eco del juicio divino resonaba a lo lejos. ¿Qué adversidades surgirían ante la proclamación de un rey que finalmente había comenzado a doblar sus rodillas ante el verdadero Dios? Las estrellas brillaban sobre la ciudad, como si anticiparan un desenlace deslumbrante. El viaje hacia la redención apenas comenzaba, y un nuevo gancho se levantaba en el aire, presagiando la irrevocable, y aún desconocida, respuesta de Dios frente a la renuencia del hombre. La batalla entre el reino de este mundo y la soberanía del cielo estaba a punto de abrir un capítulo que, inevitablemente, marcaría la historia por siempre. ¿Qué milagros se desatarían a partir de esta declaración, y cómo la luz del Altísimo transformaría la oscuridad que había gobernado? El misterio aguardaba su revelación, y el pueblo estaba a punto de descubrir el abismo del amor y el juicio divino.